Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos aquí en la cabina de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Me place en gran manera en esta hora compartir con el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, y nos estamos preparando por la gracia de Cristo para compartir con ustedes nuestra lección del día de hoy. Misionero fracasado es el tema que estaremos abordando para este día. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, es un placer saludarle en esta hora. ¿Cómo estás? Estamos de buen ánimo. Gracias a Dios por la oportunidad de la vida y este maravilloso compromiso y honor de unirnos junto a la gran hermandad que se une a nosotros para estudiar la Biblia en este espacio de Radio Amanecer en Estudio. Creo que es un privilegio, es una gran responsabilidad y la hemos asumido con toda entereza. Así que amén. Vamos adelante con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Vamos a hacerle de inmediato un examencito así. ¿Cómo se llama la lección que estamos estudiando en esta primera semana del trimestre? El título general, ¿cómo se llama la lección? El comienzo del Evangelio. Efectivamente veo que por lo menos con el título usted se merece ya un 100. Un 100 porque se lo aprendió de memoria. Y la otra pregunta sería, ya que hicimos la parte introductoria, ¿qué usted entiende por evangelio? El evangelio lo entendemos como buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús. Tocar el tema de Jesús en el contexto de lo que Marcos nos presenta es muy importante ahora porque lo contextualizamos. Ver que el evangelio es una buena noticia en relación con una victoria, en relación con alguien que es aquel que ha de reinar, ha de ser establecido como reino o sucesor en el reino, pensando de una manera política, religiosa, como en aquellos tiempos de la Roma imperial. Ahora bien, Marcos redirecciona el evangelio como las buenas noticias de Jesucristo, que murió por nosotros, que tomó nuestro lugar, quien nos da salvación. Perfecto. Las buenas nuevas de salvación son esas. Perfecto. Yo creo que estuvo muy atento, así como yo lo estuve también, en el concepto que estábamos analizando en la lección de entrada. El Evangelio en tiempos de Roma tenía una connotación y Marco entonces quiere reenfocar el término para que se fijen en aquel que realmente trae buenas nuevas, pero no para un rey, ni para un grupo determinado, sino para todo el mundo. Así es. Antes de seguir con este análisis, quisiéramos invitarle, pastor, para que nos dirija en oración y seguir estudiando la palabra de Dios, porque está prohibido uno participar en algún estudio del texto sagrado sin antes asegurarse la dirección divina mediante el Espíritu Santo. Tenga la amabilidad, ore por favor. Buen Dios y Padre eterno, en este momento te agradecemos inmensamente esta gran oportunidad y a la vez te rogamos que nos ilumines, que nos capacites con el poder del Espíritu Santo para poder entender tu palabra, para poder compartirla, para poder practicarla. Gracias porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta primera lección pues ya usted empezó bien y nos recordó que la primera lección lleva como título El comienzo del Evangelio. Hay, Pastor Machuca, alguien que nos llamó la atención y yo le agradezco. Me dijo, siempre recuerde de vez en cuando el texto a memorizar. Y yo he dicho que más que memorizar es un texto de referencia, pero como no es vidente, entonces a él le gusta que uno repita el texto que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana. Quisiera usted ayudarnos en ese sentido para que al finalizar lo que es la lección de la semana, usted pueda decir con toda la seguridad, me lo aprendí de memoria. Adelante con el texto bíblico que vamos a trabajar en esta semana. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Amén. Evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Y 15. Ese versículo bíblico nosotros podríamos durarnos, de hecho, por eso decimos, sirve de fundamento durar durante toda la semana hablando del texto bíblico, de ese para memorizar. Sin embargo, querido amigo, Pastor Ángel Dayan, nosotros estaremos enfocándonos en el día de hoy en un título muy interesante: misionero fracasado. Vamos a hablar un poquito primero de lo que es un misionero, y ya es evidente que el término fracasado quiere decir que hay un misionero que se considera que no tuvo el éxito o en el impacto que la misión que se le había encomendado. ¿Qué es un misionero en términos religiosos? Bueno, cuando nosotros hablamos de un misionero en términos religiosos, estamos hablando de una persona que es enviado a cumplir una misión. Sale de un lugar, se traslada a otra zona con los fines de establecer, de compartir el mensaje del evangelio, a compartir las enseñanzas bíblicas en el lugar, en la localidad, en el país, la nación a la cual es enviado. Usted puede ser un misionero en su país, puede ser un misionero en su provincia, en su localidad o en otro país, en otra nación del mundo. En este caso, el inicio de la iglesia primitiva fue fundamental, fue clave el papel de los misioneros, porque se movieron, como bien lo indicaba la Gran Comisión, por tanto, id y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso iba desde el lugar conocido hasta el lugar más desconocido, a los recónditos del mundo. Y eso fue lo que empezaron a hacer los discípulos, los apóstoles, porque se esparcieron en todo el imperio romano de entonces. Yo creo que algunos de esos muchachos que iniciaron un trabajo especial como misioneros en la predicación de ese evangelio que nosotros estamos enfatizando, buenas nuevas de salvación, ya desde la óptica como lo presenta las Sagradas Escrituras, y que este evangelio de Marcos que estamos estudiando, señores, analizar el título y hablar de un misionero que fracasa, ¿a quién usted cree que se le puede aplicar eso? ¿O le vamos a aplicar eso? ¿Al que escribió el evangelio? Marcos. Mire qué aparente contradicción, pero hay una gran enseñanza en lo que la lección en este día quiere enfatizar. Claro, porque en sus primeros inicios, y lo vamos a ver como dice la palabra de Dios, ese que pertenecía a una familia pudiente, que su madre había pedido que los apóstoles fueran a su casa para tener reuniones de oración, de estudio. Entonces este muchacho queda sumamente impresionado. Parece ser que el Espíritu Santo lo toca y decide ser también un hombre, un joven al servicio de la causa de Dios, y quiere convertirse en un misionero. Pastor, si usted fuera tan amable y pudiésemos nosotros ahora ir al contexto bíblico para decir que Marcos al principio fue un misionero fracasado, vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, los versículos del 36 hasta el 39. Allí el texto bíblico nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Efectivamente. El texto bíblico nos está diciendo que después de aquella reunión, cuando este muchacho empezó a conocer de la obra de Dios y decidió ser un misionero, hubo una situación bien incómoda, porque cuando ellos se dirigían a Panfilia, que él aceptó el hecho de convertirse en un misionero, entonces cuando vio las dificultades que presentaban los apóstoles, aquellos que eran enviados de Dios para la predicación del evangelio,
El muchacho, por su inexperiencia, le pareció la cosa muy difícil y decidió devolverse para no seguir en esa ruta misionera. Panfilia era una pequeña provincia romana de la costa sur del Asia Menor, que el apóstol Pablo visitó durante su primera gira misional, y aunque puede que el tamaño de la provincia haya sido variado en el transcurso de los años, normalmente se cree que era una franja de terreno a lo largo de la costa de unos 120 kilómetros de largo y hasta 50 kilómetros de ancho. Por eso, Pastor Machuca, en esa gira misionera de allí de Panfilia, se llevaban a Marcos. Y entonces Juan Marcos, parece, repetimos, vio las dificultades y decidió abandonar a este dúo misionero que era Pablo y Bernabé. Y entonces, cuando se le habló de nuevo, ahí en Hechos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo como que no sintió que la idea era muy buena de llevar a Juan Marcos, aquel que había demostrado cierta habilidad en torno a la predicación del evangelio siendo un misionero, pero repetimos una vez más, quizás en este sentido, Marcos, mirando eso en términos humanos, tenía cierta razón, pero no confió plenamente en que Dios podía romper con esos obstáculos y decidió en ese sentido devolverse como un misionero. Realmente es así. Noten ustedes que dice el capítulo 17 del libro de la serie Conflicto, Hechos de los Apóstoles, hace referencia que directamente allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Fíjese cómo una persona en terreno llano, donde no hay dificultades, donde no hay problemas grandes, puede tener éxito. No así lo que había pasado con Pablo y Bernabé, que habían resuelto a través de toda su vida, en medio de todos los problemas, entregarse por completo y considerar como un privilegio servir al Señor en medio de las dificultades. En el caso de Juan Marcos, vemos que no, que ahí viendo estas situaciones, contemplando y analizando las dificultades de lo que significaría de ahí en adelante, porque en la primera etapa todo iba bien. El problema viene cuando se complican las cosas y empieza ahora el peligro y las situaciones se convierten más críticas. Ahora Juan Marcos como que decide cómo pensarlo y ahí se desanimó, dice la inspiración. El trasfondo que se presenta aquí, y de acuerdo a lo que dice la guía de estudio que nosotros estamos estudiando en este día, y es real, la madre de Marco, María, era una mujer adinerada. Sí, sí. Vivía bien, uno se imagina las comodidades que tenía este muchacho, cómo se crió, y entonces en un momento determinado, inspirado, dice, pero yo también puedo pertenecer a ese grupo porque me parece bien la idea de presentar el evangelio a tantas personas. Si ustedes van para Panfilia, yo voy. Fíjese, ahí no cambie de idea. En ese interín de prácticas de misioneros que van a su casa a través del tiempo, porque esa casa de María se convirtió en un centro de los misioneros. Dice que encontraban descanso, solaz, buenas atenciones. Una casa donde se oraba. Se oraba continuamente. ¿Usted recuerda lo que pasó con con Pedro cuando fue detenido, que fue guardado en prisión para luego ser ejecutado? ¿Cómo Dios obró? Sí. Todos esos eventos, todos esos episodios, y ver cómo la mano poderosa de Dios va obrando y fortaleciendo. Ese joven Marcos fue motivado en un contexto así. En esa casa se oraba por Pedro y se oraban por los apóstoles. Entonces, lo que quiero puntualizar con eso es que a veces el contexto donde tú te desenvuelves, te desarrolla, el evangelio puede resultarte muy atractivo, pero cuando te ves en dificultades y tú analizas las comodidades que tenía en tu casa, las cosas buenas. No tenía oposición. Todo es muy bonito, pero cuando entonces, en este momento lo invita Pablo y Bernabé para que fueran a Panfilia a predicar allí, la situación se le puso difícil y en su poca experiencia, las comodidades y las cosas que vivía en su casa pues le llamaron mucho la atención y entonces él decidió por un tiempo abandonar a este dúo. De ahí que en su primera etapa se podría hablar de Juan Marcos como un fracasado en términos de misión. Tú vas a una misión
cuando ve las cosas difíciles te devuelve, y en ese sentido es como se va ajustando el título que tenemos para el día de hoy, para hablar de Juan Marcos como un misionero fracasado al principio. Note usted que aquí se habla de mediados del primer siglo, aproximadamente el año 40, se presenta en el versículo aquí, el capítulo 12, versículo 12, se habla de un joven que algunos pueden argumentar en relación con que, oye, es él el autor, el escritor del primer evangelio. Sí, este Juan Marcos es aquel que posteriormente tiene una relación muy estrecha con el apóstol Pedro, y que fue tan útil que, como leíamos anteriormente en la introducción que hicimos ayer, vimos cómo la misma tradición cita, ¿verdad?, un documento escrito para el siglo II, cómo se agregó, cómo se solicitó a Juan Marcos que escribiera esas enseñanzas, esos sermones de Pedro, que quedaran como escrito, como una memoria escrita, para ellos poder compartirla a través de las diferentes iglesias, así como también encuentros a través del tiempo, y que quedara. Y esto dice, la cita que hacíamos, dice que agradó esto a Pedro y se aprobó y se motivó. Y el documento se escribió. Y mire, vaya documento que salió como parte de la pluma de Marcos. ¿Qué dice la palabra de Dios en torno a este dúo de misioneros, de Pablo y Bernabé? Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 5. Allí leemos lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Allí estaban ¿quiénes? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Estaba también Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y ¿quién más estaba allí? Saulo. Fíjese cómo dice el versículo número 2, Pastor Machuca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue que dijo? El Espíritu Santo. Apartadme ¿a quién? Bernabé y a Saulo. Y a Saulo para la obra que les he llamado. Fíjese que ya Saulo había tenido un impacto impresionante con Jesucristo en su encuentro. Sí, que aquella luz se le apareció y Saulo quedó sumamente impresionado. El Espíritu Santo no le cambia el nombre para decirle Pedro, simplemente lo llama como Saulo, apárteme a Saulo, porque el Espíritu Santo, que es la persona divina, tiene conocimiento de quién es este Señor. Claro, directamente. El potencial humano que tiene, y Bernabé ni se diga. Entonces forman un dúo en lo que tiene que ver con la predicación para hacer una obra misionera. ¿Qué continúa diciendo el versículo número 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también un Juan de ayudante, y ese ayudante es Juan Marcos. Así es. Note que no fue de un interés fortuito el yo ir a acompañarlos en un viaje misionero, no, ya venía un proceso de entrenamiento. Uh-huh. Fíjese que navegar de allí a Chipre fue el lugar a donde huyeron los discípulos, los creyentes cristianos, de la persecución que se desató hacia la iglesia primitiva, hacia los creyentes. Por eso se convirtió este lugar en un centro de afluencia para que entraran y salieran los misioneros, y continuando la obra, entonces podían confirmar. Es como un punto de referencia. Estamos estratégicamente ubicados aquí, y desde aquí partimos a X o Y lugar. Es clave que esta parte de este país isleño podía entonces servir de una manera muy específica para que todos los que venían y salían pudiesen tener ese impacto
y esa relación unos para con otros desde este centro de formación o lugar donde podía la iglesia también tener más facilidades y aceptación para la obra a la cual ellos habían sido llamados. Eso es así, Pastor Machuca. Lo cierto es que conforme a lo que estamos estudiando en el día de hoy, Misionero Fracasado, notamos en este sentido que el Señor quería hacer una obra importante, especial con este muchacho. Era un neófito, un nuevo en la fe, por así decirlo, y algunas cargas no se deben imponer en algunas personas que son nuevos en la fe. Por más talento y cosas que uno le ve, tiene que pasar por un proceso de maduración en una actividad tan importante como es la actividad de evangelismo, porque en un momento determinado, cuando vean ciertas dificultades, se pueden devolver, y así pasó con este muchacho llamado el misionero fracasado. Y no era que no estaban involucrados, al contrario, fíjese cómo estaba acompañándolos en los lugares anteriores mencionados. Y qué par de personas tenía para enseñarle. Qué tutores y maestros. Oye, con Bernabé y Pablo. ¿Usted se imagina Saulo, que nosotros tuviésemos a Saulo y a Bernabé como nuestros maestros misioneros hoy en día? Eso es así. Fíjese que en este sentido, hablando de la situación de ellos, no se da ninguna razón para su partida, y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones deja librado a la imaginación de qué pudo haber motivado a su abandono del esfuerzo misionero. Hablando acerca de este muchacho, Juan Marcos, que estaba sin duda lleno de privilegios y desafíos. Es importante, muy importante, consultar lo que dice Elena de White cuando indica: Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino, y en resumen las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. Usted recuerda el comentario que estábamos haciendo del trasfondo que tienen en términos cultural, de dónde viene, de quién es hijo, cuál es el medio en el que se está desarrollando. Gente así a veces que tienen esa iniciativa, el deseo de convertirse en un misionero, tienen que pasar por ese proceso. Dios estaba tratando de preparar a Juan Marcos con estos grandes para que él comprendiera la importantísima labor de ser un misionero para el Señor. Fíjese cómo va todo el relato en una progresión. En Hechos 12, la mención de Marcos y llegar a la reunión de oración, usted notaría que Juan Marcos está al presente, no tiene ninguna relación o papel protagónico o central en el relato. Se lo menciona. Y esto entonces es lo que posteriormente nos permite hacer la conexión en su relación con Saulo y con Bernabé, para decir cómo ha venido él en el proceso, pastor y amigo que nos escuchan. Nada de lo que Dios permite en tu vida, nada de lo que Dios quiere hacer para tu salvación, para tu desarrollo, para tu crecimiento, llega por casualidad. Llega así porque sí. Dios permite que las situaciones difíciles o buenas vayan formando en nosotros un interés que nos mueva a ver la mano de Dios obrar. No es lo mismo con los de experiencia. Sus decisiones serían otras en su contexto, en lo que Dios quiere con ellos de manera personal. Lo mismo también tenemos que ver aquí con Juan Marcos. Posteriormente encontrarlo ya para el capítulo 13, notar lo que hizo, la decisión que tomó, ya entra en un plano de desarrollo que lo adelante también serviría para un propósito que Dios quiere lograr. Y miren cuál sería: recibir de manos de Juan Marcos lo que se escribió y se registró, que él aprendió y recibió de Pedro, serviría de más fuerza que el mismo acompañamiento. Ahora, yo estoy sacando la parte positiva de esto, porque toda división, todo problema que se dio en la iglesia primitiva es parte de una estructura que el mismo libro de los Hechos nos presenta, donde viene una necesidad, viene un problema, viene una situación, el pueblo consulta a Dios, ora, Dios interviene, Dios responde, viene
Y ese ciclo se repite una y otra vez, más de 8 veces en el libro de los Hechos. Y Juan Marcos, en el caso de su situación, también es importante notar aquí que tendría una relación y un papel preponderante e importante en el relato. Bueno, nosotros hemos destacado la situación de Juan Marcos porque nos estamos ajustando a lo que es el título de la lección, misionero fracasado. Así es. En su primer intento, con 2 grandes hombres de la calibre de Saulo y Bernabé, está aprendiendo. Las situaciones se le ponen difíciles y él abandona. Ahí queda entonces como un discípulo fracasado. Usted está colocando algunas pinceladas muy importantes que ya la estaremos viendo en un tema que tocaremos, si Dios lo permite, mañana, donde habla acerca de una segunda oportunidad. Nosotros quisiéramos ir cerrando, especialmente para motivar a aquellos jóvenes que tienen en el anhelo de convertirse en algún predicador, en algún misionero que lleve las buenas nuevas de salvación, donde posiblemente va a haber mucho desaliento. Así es. Y esa historia de Juan Marcos está ahí para nosotros y finalmente dice, Dios nos ha dado a cada uno la obra que hacer con relación al reino de Dios. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo debe trabajar ferviente, debe hacerlo desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de justicia. Todos deben tomar una parte activa en fomentar lo que es la causa de Dios, y cualquiera sea nuestra vocación, como cristianos tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar personas para este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Realmente la tarea de ser misionero para Dios requiere sacrificio, benevolencia, perseverancia, valentía, abnegación y fe. Así como lo describe Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 560 y 561. Si estás analizando, si te estás preparando o quieres que Dios te use para ir a las misiones, a algún lugar a predicar el Evangelio, pídele al Espíritu Santo que te ilumine y no escatimes esfuerzo alguno para prepararte y hacerlo mejor para gloria y honra de Dios, porque un fracaso humano no es un fracaso divino. Dios tiene algo que hacer contigo y lo va a hacer ahora, cumpliendo su plan con el poder que caracteriza a la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están interesados en tu éxito. Amén. Vamos a orar al cierre. Señor, te agradecemos por estas valiosas lecciones de Juan Marcos. Ante las dificultades vaciló, sucumbió. Sin embargo, es un mensaje para nosotros saber que cuando tú llamas, capacita a cada ser humano para cumplir con esa obra, con esa misión. Amén. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, ver los próximos capítulos de la vida de Juan Marcos, y nos daremos cuenta que ciertamente tú estás interesado en guiar a cada ser humano, y quizás nosotros, mirando nuestros errores, podemos reflexionar y seguir adelante en una obra maravillosa que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.